grabar la clase. El día de ayer trabajamos un ejemplo que es el mismo que se encuentra ahorita en la pestaña número 1. Cuando abras el archivo, si lo vas a llegar a trabajar, por favor, dale un clic en la pestaña que dice problema 1. Actualmente trabajaremos alrededor de 6 problemas, ¿sí?, dentro de lo que viene siendo este archivo de Excel. Actualmente comenzaremos con el 1, que es el mismo problema que tuvimos el día de ayer. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este problema? Al principio, lo que vamos a hacer es ordenar todos los datos en la tabla que tenemos en la hoja de cálculo. Ahora, una vez que nosotros comencemos a ingresar los datos, podremos empezar a realizar cada una de las operaciones que tiene el documento. En la columna XY, comenzaremos a escribir cada uno de estos datos. Ok, ya que están los datos ingresados, podemos comenzar a realizar el conjunto de operaciones para poder calcular la desviación media. Por ejemplo, ahorita necesitamos conocer el total de elementos que tenemos enlistados. Muy bien, te dejé unos datos aquí alrededor. El primero es para poder conocer el número de elementos, los cuales forman parte de nuestro problema. Para esto, existe una fórmula en la hoja de cálculo con la cual podemos realizar este proceso. Esa fórmula se llama contar. Lo que hace es contar las celdas que yo seleccione y verificará que en esas celdas haya información, principalmente números, porque lo que va a contar es que en esas celdas existan números. De no haber números en esas celdas que yo seleccione, no las contabiliza. Para toda operación dentro de una hoja de cálculo, debes agregar siempre el signo de igual. Posteriormente, comiences escribiendo la fórmula. Recuerda que las hojas de cálculo te ofrecen sugerencias sobre las fórmulas a trabajar. De esta manera, tú podrás ahora sí que confirmar cuál es la que tú necesitas. Por ejemplo, aquí está la de contar y te muestra también una alternativa, digamos una descripción de qué es lo que puedes realizar con esta fórmula. Una vez que confirmas que es la fórmula, puedes terminar de escribirla o darle doble clic. Al darle doble clic te complementa lo que es la fórmula para que tú puedas empezar a trabajar con ella. Listo. Una vez que tú ya lo haces, ahora sí, podrás seleccionar el conjunto de celdas en donde tú quieres que realice ese conteo. Ya seleccioné el conjunto. Lo único que me falta es presionar Enter y con eso ya me acepta la fórmula y podrá devolverme el dato que yo requiero. En ocasiones, en muchas hojas de cálculo, no necesitas cerrar lo que es el paréntesis como ahorita lo estoy haciendo. Lo hace automáticamente la hoja de cálculo. Es decir, te ahorra una actividad más. Así como lo trabajamos el día de ayer, nos damos cuenta que contabiliza los 8 elementos que vamos a trabajar. Quiero que veas que ahorita la hoja de cálculo fue configurada para que del lado derecho, en esta sección, que te voy a dejar señalado también con lo que viene siendo un recuadro, se tiene lo que es la fórmula que se trabaja para la desviación media. En estos momentos, la fórmula, cuando calcule el número de elementos, automáticamente se actualizó este dato. Bien, voy a darle en deshacer para que veas que ahorita tiene un valor de 0. Este es n, el total de elementos que estamos trabajando. Cuando tú ya cuando calcules el número de elementos, este número que está aquí se va a actualizar. ¿Cómo es que se actualiza? Ok, porque hace referencia a la celda B3. ¿Quién es la celda B3? Donde yo estoy poniendo la fórmula. Estas son de las cosas que tú puedes trabajar con una hoja de cálculo. Las ventajas de poder hacer referencias hacia las celdas te va a permitir minimizar el impacto de trabajo a futuro. Muy bien. Procedo nuevamente con la fórmula, con la cual contar, escojo el conjunto de elementos, igual puedo escribirlos,
en donde le estoy diciendo que va a contar desde la celda de 3 hasta la celda de 10. El signo de 2 puntos representa lo que es un rango, es decir, un punto inicial hasta un punto final. Listo. Notarás entonces que ya también actualizó el dato aquí. Bien, continuemos con lo que viene siendo el cálculo de las operaciones. Este símbolo que tenemos aquí como una U representa la media aritmética. Una de las cosas que necesitamos calcular, por ejemplo, es la sumatoria de todos los elementos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la sumatoria de todos los elementos? Muy bien, existe lo que es también una fórmula que se llama suma, la cual también necesita que le indiquemos el conjunto de datos que vamos a llegar a trabajar. Ojo, este tipo de opciones en una hoja de cálculo, quienes ya han utilizado las hojas de cálculo o llevaron alguna materia que te permite poder reconocer este tipo de alternativas, en la parte superior derecha de tu hoja de cálculo, como lo que es Excel, tiene una sección que te puede ayudar a poder simplificar la escritura y ahorrarte lo que es tiempo. Por ejemplo, en esta sección tenemos lo que es el símbolo de sumatoria o autosuma. Con él podremos realizar diferentes tipos de operaciones. Es decir, ahorita lo que yo necesito es poder utilizar una suma. Si yo le doy un clic en este en esta flechita que tiene, yo puedo encontrar diferentes tipos de fórmulas que yo utilizo constantemente. Y podemos encontrar que entre estas, las más comunes o que también puede llegar a trabajar muchas de las personas, está suma, promedio, contar números, máximo, mínimo. Muy bien, me voy con suma. Me sugiere que puedo agarrar y calcular la suma de estas celdas. Sin embargo, no son las que yo requiero en estos momentos. En estos momentos, yo requiero poder sumar este conjunto de elementos. Listo. Con esto ya tengo la sumatoria. Si hacemos un poco, recordamos un poco lo que era el ejercicio del día de ayer, que efectivamente eran 40 la sumatoria de todos los elementos. Muy bien. Una vez que ya lo tienes, ahora vamos a calcular la media aritmética. Decíamos ayer que la media aritmética tiene que ver con lo que es el promedio. Si te diste cuenta, también acá en la sección de sumas y de autosuma, también contiene la opción de promedio. De esa manera, simplificamos también tu escritura, ahorramos un poco de tiempo y solo seleccionas la fórmula para poder aplicarla. En caso de que no quieras estar moviendo tanto el mouse, bueno, entonces puedes agarrar y escribir la fórmula. Solo recuerda que debes anteponer un signo de igual. Una vez que ya lo pones, abres paréntesis e indicas cuáles son los elementos que vas a llegar a promediar. Con esto podrás obtener la media aritmética. Y aquí están parte de los datos que precisamente trabajamos el día de ayer, en el cual era la media aritmética que nos había quedado en 5. Muy bien, ahora hay que empezar a hacer el siguiente proceso para calcular la desviación media. ¿Cuál era? La diferencia entre cada uno de los elementos menos lo que tú obtuviste como media aritmética. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La operación de la diferencia. Eso es la celda donde está ahorita el número 3, que en esta ocasión es de 3, menos la celda donde se encuentra el cálculo de la media aritmética. En esta ocasión es la celda B4. Cuando tú agarras y le das Enter, automáticamente ya te arroja el resultado. Muy bien. La parte interesante es que tendrías tú que estar escribiendo cada una de ellas para que tú puedas ir calculando la diferencia entre cada celda. Si te das cuenta, puedo escribirla y ya con eso hace referencia. El tema es que también posiblemente has aprendido que tú cuando agarras y le das un clic en esta sección, ese puntito verde que se encuentra aquí, ese punto verde, ese cuadrito verde que se encuentra aquí, cuando tú le das un clic y lo arrastras hacia abajo, puedes copiar o replicar la fórmula hacia las celdas que tú indiques, a la derecha, hacia arriba, a la izquierda o hacia abajo. En esta ocasión, lo que nos convendría es poder replicarla hacia abajo. Solo hay un detalle, que no me va a respetar la indicación sobre la celda B4. Lo que va a hacer es poner una celda diferente cuando yo la copie hacia las siguientes celdas que se encuentran más abajo. Es decir, tendremos una cierta dificultad al principio, pero se puede llegar a corregir. Veamos cómo queda cuando agarras y replicas.
Voy a mover. Recuerda que la celda de abajo tiene un 0 y tiene un 3. Muy bien. Cuando yo lo replico así, para querer ahorrarme tiempo, ve cómo los datos en las celdas donde tenemos el 0 y el 3 no son los mismos. Si te das cuenta, cambió. Ahora dice que es un menos 35 y que tengo ahora un 8. ¿Qué le pasó a esos datos? Bien, le voy a dar doble clic a esta celda. Ya no me está haciendo referencia a la celda B4. Si te diste cuenta, lo que hizo fue desplazarla. Ahora hace referencia sobre la celda B5. Esto es normal en una hoja de cálculo. Que cuando tú agarras y replicas una fórmula, automáticamente se mueva también sobre la siguiente celda. Esto es muy normal. Vemos en la siguiente, donde aparece 8. En este debería de aparecer B8. Y como no tiene con qué, digo B6, y como no tiene con qué restar D5, pues automáticamente nos da el resultado de 8. Eso hubiera pasado también con las celdas de abajo. Por eso nada más trabajamos el ejemplo con estas dos. ¿Qué debemos hacer para que nos respete esa parte? Muy bien. Aquí se trabaja algo que se llaman referencias absolutas. Las referencias absolutas es, yo quiero, si voy a replicar, voy a copiar la fórmula, quiero que siempre me hagas referencia hacia la celda B4. Para poder hacer eso, pongo el signo de pesos, indicando que no quiero que se mueva de la columna B, que siempre haga referencia a la columna B. Pero no tan solo a la columna B, también necesito que haga una referencia fija sobre la fila 4. Para eso entonces también agrego un signo de pesos antes del número. Y ahora sí, ya también le dije que quiero que haga una referencia fija sobre la fila 4. Con esto, cuando yo la replique, entonces ya no se va a mover esa referencia y se va a mantener fija para cualquiera de las celdas en las cuales yo lo utilice. Mira, ya respeta lo que es el 0 y el 3 que anteriormente habíamos visto. Si le doy doble clic a cada una de las celdas, te darás cuenta que respetó la referencia. Esto, en hojas de cálculo, se le llama hacer una referencia fija o absoluta. Muy bien, voy a terminar de copiarlo para todos los demás. Y verás cómo te ahorras tiempo de escritura. Ya tengo todos los elementos. Ahora, necesito terminar de calcular la parte en donde quitaban los signos de menos. Acuérdate que parte de las operaciones precisamente era que si alguno de los resultados se mostraba negativo, automáticamente lo convirtiera en positivo. Muy bien. Esta es posiblemente una de las opciones en las cuales puede llegar a causar un poquito de complicaciones practicarlo, pero es otra de las fórmulas que te puede ayudar a simplificar tu trabajo en una hoja de cálculo. Bien, para poder hacer esto, vamos a utilizar una fórmula que se llama SI. La fórmula SI me permite poder hacer comparaciones, me permite poder verificar si un dato es posible compararlo con otro, si su resultado es efectivo contra otro valor, o hacer comparaciones para llegar a un resultado positivo o un resultado negativo. Se le llama falso o verdadero. ¿Cómo le hacemos esto? Indicamos la fórmula y posteriormente de la fórmula lo que haremos es decir, ok, si el valor de la celda E3, que en estos momentos tiene un -2, es menor a 0, ya lo que estoy haciendo aquí es evaluando el contenido de la celda E3. Si el contenido de la celda E3 es menor a 0, entonces en automático estoy entendiendo que tiene un valor negativo. Ahora, ok, Rosa Isela, no te preocupes. Dame un poco de tiempo y te ayudaré a poder realizar esa operación. ¿Sí? Una vez que ya tienes esta comparación, lo que hacemos es lo siguiente. Si esta comparación resulta ser verdadera, ok, lo que hago es separarlo por coma la siguiente operación que voy a realizar con la fórmula. Si es posible para ustedes, al momento que tú vas escribiendo la fórmula, te dije que te aparece una breve descripción de esta. La primera parte de la fórmula, ¿sí? Viene ahorita en color negrita. La siguiente opción viene separada por una coma para poder trabajar al menos la siguiente alternativa. Son 3 funciones que puedes llegar a trabajar dentro de esta fórmula. Pero cada función o cada alternativa que tiene esta fórmula va separada por comas. Muy bien, pongo la coma y ahora me dice, bueno, ¿qué pasa si E3 es menor que 0?
qué quieres que haga o qué es lo que quieres que muestre. Sí, puede ser un mensaje, puede ser una operación o puedo utilizar todavía inclusive otra fórmula. En esta ocasión yo quiero que haga una operación. Si E3 es menor que 0, como actualmente se está dando el caso, entonces por favor quiero que a E3 lo multipliques por -1. ¿Para qué? Para que lo convierta en un valor positivo. Ok, excelente. Si es así, entonces por favor multiplícalo por -1 y ya no quedará como negativo. Lo volverá positivo el valor. Pero, ¿qué pasa si E3 no es menor que 0? Ah, bueno, entonces solamente por favor escríbeme el valor que tiene E3. Devuélvemelo tal y como se encuentra. ¿Sí? Con esto entonces ya tengo una fórmula que me va a poder apoyar cuando los datos en la columna que dice xy menos u se encuentren en negativo, en la columna f me los va a volver todos positivos. Veamos el ejemplo. Listo, si te diste cuenta, el -2 ya lo convirtió en positivo. Eso es lo que hace esta fórmula. Condiciona lo que es el contenido de alguna celda en particular o alguna operación en el cual me permite, si esta comparación es verdadera, lo que estoy poniendo realmente se cumple, entonces puedo determinar alguna acción posterior, como ahorita fue que se multiplique por -1. Si la operación o la comparación que yo estoy indicando no fuese efectiva, no es verdad, bueno, para mí solo quiero entonces que me devuelva el valor tal y como está. Muy bien. Ahora voy a hacer la misma operación que trabajé en la columna anterior. ¿Cuál fue? Darle un clic en ese cuadrito verde que tiene, ¿sí? Que es este cuadrito, en el cual le voy a dar un clic, no lo voy a soltar y lo voy a desplazar hacia abajo. ¿Para qué? Para que me copie la fórmula y me ahorre yo tiempo. Podemos comparar que los datos que actualmente aparecían como negativos ya me los volvió positivos. Voy a dejarlo señalado en color amarillo solo como indicativo. Ok, ya tendremos tiempo para poder revisarlo. No se preocupen. De manera puntual, lo voy checando. Sí, se está grabando la clase. De hecho, en sus celulares puede aparecerles posiblemente una indicación en la parte superior que dice grabando. Así es como ustedes también pueden validar que estamos trabajando sobre una clase que está siendo evidenciada. Muy bien, ya tengo mis valores, ya los tengo en positivos todos. Ahora sí, ya puedo continuar con lo que viene siendo la sumatoria de todos los elementos. ¿De quién? Ahora tengo que calcular la sumatoria de todos los elementos. ¿Para qué? Para poder obtener este dato que tengo acá. Así es. Ahora me falta calcular este dato de aquí, que es cuando ya tengo todos los elementos, pueda, ¿sí?, calcular la desviación media. Sí, también puedes arrastrar, Nancy. Así es. Muy bien. Ahora, ya que tengo esto, me voy a ir entonces con esa sección. Esa sección que yo tengo aquí me va a representar la sumatoria de la tercera columna. ¿Cómo le hago para poder hacer la sumatoria? Utilizo la misma fórmula que ya venía utilizando antes. ¿Cuál es? La de sumar. Acuérdate, tienes dos opciones. Puedes agarrar y darle, puedes escribir la fórmula sumar o puedes ir sobre esta sección que se encuentra en la parte superior derecha, donde están las sumatorias, ¿sí?, de autosuma. Seleccionas precisamente la fórmula que necesitas y le dices cuáles son los elementos que quieres que sume. Seleccionamos, ya le decimos que es desde F3 hasta F10. Recuerda que no es necesario utilizar tu mouse. Si tú quieres, puedes escribir lo que son las celdas, de modo a que tú puedas realmente personalizar o poner a activar lo que son tus dedos para que también no se te entuman en un futuro. Si te das cuenta, se seleccionó la misma cantidad de información. Listo. Ya tengo los dos datos. Ahora sí, ya podría yo calcular la desviación media sin ningún inconveniente. Si te das cuenta, este número 12 ya lo puso también aquí, ya que la plantilla que te estoy entregando ya tiene configurado que cuando yo en automático calcule la sumatoria de todos los elementos, de ese modo entonces yo también ya puedo tener el dato aquí. Mira, me hace referencia a la celda B6. ¿Quién es B6? Aquí donde yo puse la fórmula. Te repito, ¿con qué intención se hace esto? Se hace con la intención de poder
simplificar lo que es tu trabajo. Por último, ¿qué es lo que me hace falta? Bien, lo que me hace falta ahorita es poder calcular la desviación media. Ya tengo el número de elementos, ya tengo la sumatoria de todos los elementos, entonces, por lo tanto, me hace falta calcular la desviación media. ¿Y cómo hacemos para calcular la desviación media? Ok, le pongo signo de igual, le digo que necesito el valor que se encuentra aquí y lo voy a dividir entre el valor que se encuentra en esta otra celda. Listo, ya voy a dividir 2 entre 8. Si recordarán, el resultado el día de ayer era 1.5. Confirmemos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Hice todo lo contrario. Aquí le hago referencia hacia la celda N8, donde acabo de hacer el cálculo de la desviación media. Y ya, felicidades. Ya tienes el cálculo de tu desviación media. Cuando tú trabajas una plantilla tal y como lo acabamos de hacer ahorita, tú podrás, digamos, ahorrarte tiempos y simplificar lo que son tus cálculos. Bien, ya tenemos el primer ejemplo. Algo que te he dejado también aquí anexado es que también puedas calcular lo que es el rango de este ejercicio. Vamos a hacer un pequeño repaso también para calcularlo dentro de una hoja de cálculo. Vamos a calcular el máximo de todos los elementos que yo tengo aquí. Para calcular eso, acuérdate que utilizamos una fórmula llamada máximo. Podemos poner el signo de más, ponemos la fórmula, que en este caso es max, o también recuerda, tienes la alternativa de poder recurrir a esta si es que aquí se encuentra también la fórmula, como para mí, ya que la he utilizado constantemente, también me aparece como sugerencia. Max, ¿cuáles son los elementos en donde voy a buscar el valor máximo? Ahora el mínimo. Selecciono los elementos y podemos confirmar efectivamente que el valor máximo es un 8. Así es. Y el valor mínimo, en este caso, es un 2. ¿Qué es lo que me hace falta? Calcular lo que es el rango. Y el rango se calculaba con la diferencia del máximo menos el mínimo. Y el rango en esta ocasión es 6. Bien, ya tenemos el primer ejercicio. Esto es haciendo un poco de recordatorio hacia lo que fue el día de ayer. Pasemos con el siguiente problema. En el siguiente problema tenemos un conjunto de datos que es todavía menor a lo que trabajamos anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transcribir cada uno de ellos. Ya tengo el conjunto de datos. Ahora debo calcular cada uno de los datos que tengo también del lado izquierdo. Y aquí es donde le voy a preguntar a alguien en particular. Evelyn, ¿te acuerdas cuál es la fórmula que puedo utilizar para poder contar los elementos que voy a llegar a trabajar? Ok, así es. Con contar, Jacqueline. Ponemos la fórmula contar, que me va a permitir poder contabilizar el número de celdas que contienen números. En estos momentos, entonces, tomo la fórmula, selecciono el conjunto de elementos o las celdas. Puedo seleccionar, de hecho, inclusive si yo quiero hasta más celdas. No importa cuántas seleccione, lo único que va a hacer es contar cuántas de estas que yo seleccioné tienen números dentro de ellas. Entonces, selecciono y efectivamente, aquí está, 4 elementos. Ya me actualizó el dato de acá. Ahora necesito sacar la media aritmética. Acuérdate que puedo hacerlo utilizando la fórmula promedio. Selecciono el conjunto de elementos y le doy Enter. Listo. El promedio de todos estos es 4. ¿Qué me faltó también? Conocer la sumatoria de los elementos. No hay ningún problema. Selecciono esto, me voy aquí. Acuérdate, utilizando esta alternativa es porque no tienes ganas de escribir y te quieres ahorrar precisamente todo este proceso. Entonces, lo seleccionas, indicas cuál es el conjunto de elementos
Ya está. La sumatoria de ellos te daba 16, divididos entre 4, su media aritmética era 4. Muy bien, pasemos a hacer la diferencia de cada uno de estos elementos. ¿Cómo era? Poníamos lo que es el signo de igual, la celda, la cual le vamos a sacar la diferencia. ¿De quién? De la media aritmética. Aquí viene una parte importante. ¿Qué necesito para que cuando yo vaya a replicar esta fórmula, no vaya yo a tener problemas para que me tome un dato diferente? Acuérdate que poder replicarlo me ayudaba a poder simplificar la escritura de la fórmula. Pero ¿cómo le puedo hacer para que esto pueda ser funcional? ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudarme en esto? Monse, ¿qué necesito hacer aquí en mi fórmula para que ya pueda yo replicarlo, pueda copiarla sin ningún inconveniente? Le tiene que poner el signo de pesos para que no se mueva. Ok. Dime, ¿estás usando una computadora o tu celular? Mi celular. Ok. Fíjate si con tu dedo a lo mejor puedes agarrar y darle donde está ahorita la celda y tratar de escribir el signo de pesos. Ah, ay, pues así me aparece teclado, pero Ok, sí, no te puedo cuesta un darle poco más. clic. No te Sí, preocupes, te cuesta un poco de trabajo. Muy bien. Vamos a hacer esto entonces. Es la celda de 3 menos. Entonces me dices que debo poner ¿qué? el signo de pesos. Muy bien. De ahí va a poner B Ajá. y va a poner otra vez el signo de pesos. Ok. Y ahora Y me de ahí falta. va a poner la celda número 4. Efectivamente. Gracias. ¿Sí, no? Bien, gracias, Monse. Efectivamente, con esto entonces ya tengo lo que es cómo poder calcular la diferencia para mi desviación media, en donde hago la referencia absoluta o fija poniendo los signos de pesos. Ya sabemos al menos que B4 es la que estamos utilizando como una celda fija, ¿sí? Con todos los formatos y plantillas que tenemos. Ahora sí ya puedo agarrar y replicarla sin ningún inconveniente. Viene la parte interesante. Merlo, ¿qué necesito poner para que en la siguiente columna los números negativos me los pueda convertir en positivos? Si tienes la oportunidad desde tu computadora, puedes escribir directamente en la celda, ¿eh? Te he dado permisos para poder hacerlo. No, no te pude escuchar. De hecho, tu micrófono aparece como... Déjame... A ver, intenta otra vez hablar. ¿Ya? Ok. Pues es que en eso tuve duda, maestro, porque en mi Mac no se puede, o sea, me marcaba syntax error, pero Bien. a Tú lo no que te había... preocupes. Vamos ahorita con mi computadora. Trata de, en la pantalla compartida, trata de escribir tú. Te he dado permisos para que puedas intentar escribir ahí. Ok, ya, es que lo tengo en chiquito. Ok, listo. Ujú. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le hacemos para que no nos queden negativos los valores que aparezcan en la columna que está del lado izquierdo? ¿Qué era lo Creo que que decía, pues? un igual y un sí, Ujú. no me recuerdo. Entonces, me imagino que es el cuarto, el de signo. No, de hecho manejamos la fórmula así, que es la que nos comprueba si la condición que pongamos es verdadera o es falsa. Dale doble clic ahí. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar el resultado, el valor que tiene la celda anterior. Muy bien. El E3, ese se cierra paréntesis, si no me recuerdo, se pone la coma que indica la separación. Ok, ahí nos detenemos. No, ahí, perdón. Lo que hacemos es poner la condición que vamos a evaluar. Elimina el paréntesis. Ok. Aquí lo que vamos a evaluar es si el contenido de esa celda es negativo. ¿Cómo sabemos si un valor es negativo? Con el negativo. Ok, cuando es menor a 0. Entonces Ajá. aquí ponemos, por ejemplo, el signo de menor que y el 0. Ahora sí, eso es lo que nosotros vamos a evaluar.
Si el contenido de esa celda es menor a 0, ahora ponemos la coma. Ajá. Después de la coma, ahora sí Sí. decimos qué es lo que queremos que haga si en caso de que su contenido sea menor a 0. Ahí es lo del por -1, Efectivamente. pero es entre así, No, ponemos el nombre de la celda nuevamente. que sería L4. No, trabajamos con E3. Ok. E3. Multiplicándolo. E3 por -1. Así es. Ponemos coma. ¿Así voy bien, maestro? ¿O le pongo, o era antes la coma? No, ahí ya puedes poner la coma, vas bien. Coma y después el E3, ¿no? Así es. Si el resultado, si lo que hay en E3 es menor a 0, por favor, entonces multiplícalo por 1. Pero si no es menor a 0, entonces solamente ponme el valor de E3. Listo. Ya puedes cerrar paréntesis y presionar Enter. Okay. ¿Ya viste? Ajá. Ok, ahora ayúdame a replicar el dato, por favor. ¿Se corre nada más o se tiene que poner igual el...? Se recorre. Ok. ¿Ya viste cómo los que estaban en negativo los convirtió en positivo? Sí, ya, Muy bien. Gracias, Merlo. maestro. Muy bien. Chicas, entonces, hasta aquí, por ejemplo, vamos comprobando que podemos trabajar las fórmulas y podemos irlas introduciendo dentro de lo que vienen estos segmentos. Por último, ¿qué nos falta? Nos falta calcular lo que es la sumatoria de este conjunto de elementos. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, si quieres ahorrarte trabajo, le damos un clic aquí, suma, le indicamos cuáles son los datos y presionamos Enter. Ya tengo los dos datos esenciales en mi fórmula. ¿Qué me hace falta? Veamos. Tomemos a... Tarararán. Yadira. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Hola, Yadira. ¿Tienes la hola. posibilidad de poder escribir? No, maestro. ¿No? No, es que estoy desde el teléfono y nada más Ok. estoy viendo. Bueno, ok. Dime una víctima entonces. ¿Quién te gustaría que pudiera hacerlo? ¿Puede ser número? Ok, dime un número. 7. Ok. Muy bien. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Hola, Muy bien. ¿Tienes posibilidades de poder escribir? no, ¿No? Ok, bien. ¿Pero qué tendría yo que poner aquí entonces? pues tendría que, para dividir, tendría que poner L7, Ajá, bueno, igual L7 sí. y una diagonal que marque de dividir. Ok. En esta ocasión entonces es la diagonal. Ajá, Vamos a y dividir. L8. No sé qué.